gente, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo es posible que la velocidad afecte al tiempo? ¿Cómo es posible que la gravedad afecte al tiempo? ¿Cómo es posible que alguien en una nave espacial perciba el tiempo de forma distinta a alguien que está en la Tierra y envejezca a otro ritmo? ¿Cómo es eso posible? ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué nunca podremos llegar a la velocidad de la luz? Por mucho que hagamos, nunca podremos hacer. Pues hoy vamos a presentar aquí la teoría de las iteraciones, ¿vale? Y con esa teoría voy a intentar explicar los fenómenos más raros del universo. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que en el experimento de la doble rendija el átomo pueda estar en varios sitios a la vez y en lugar de estar en un sitio definido? ¿Cómo es posible que el hecho de medir si el átomo pasa o no por esa zona influya en el comportamiento del átomo? Pues todo eso lo vamos a intentar resolver con la teoría de las iteraciones, ¿vale? Vale, vamos a empezar con estas bases, ¿vale? En el espacio hay una longitud que es la más pequeña que puede haber. Nada puede ser más pequeño. No hay distancias más pequeñas que esa, ¿vale? Y eso es la longitud de Planck, ¿vale? Y eso equivaldría a lo que cuando estamos viendo la tele, por ejemplo, sería un píxel, ¿no? Lo más pequeño que puede haber en esa pantalla, en ese videojuego, en lo que sea, es el píxel, ¿verdad? Pues la distancia, lo más pequeño que puede haber en el universo, dicen que es la longitud de Planck, ¿vale? Eso significa una cosa. Significa que nada puede moverse menos que eso. Una longitud inferior a eso, nada podría avanzar menos que eso. Pues si algo se moviera menos que eso, estaría partiendo la longitud de Planck en dos. Y eso, la longitud de Planck se supone que no es divisible, ya. Que es llegar al límite de división de la realidad. Con lo que nada puede moverse menos, con lo que ahí no hay fluidez. A esas escalas, cuando bajas hasta algo tan pequeñito, no hay fluidez. Las cosas avanzan bruscamente, pluk, pluk, moviéndose esa distancia. Como cuando un personaje en la pantalla, si acercaras mucho, verías como al moverse son píxeles. No hay nada más pequeño que el píxel. Pues algo así. Entonces, sabiendo eso, vamos a pensar en la luz, ¿vale? La luz se mueve a una velocidad fija, ¿vale? Su máxima velocidad, cuando no tiene obstáculos de ningún tipo, es fija. Entonces, vamos a calcular cuántos píxeles, cuántas longitudes de Planck recorre la luz en un segundo, y así sabremos a la velocidad que ella cambia de píxel en píxel. Esas brusquedades, ¿vale? Que se producen, que hemos hablado antes, vamos a averiguar cómo son, a qué velocidad se suceden para el movimiento de la luz. Entonces lo que hacemos es ver cuántas longitudes de Planck hay dentro de un metro y multiplicamos eso por la cantidad de metros que recorre la luz en un segundo. Cuando hagas esa cuenta de multiplicar la cantidad de longitudes de Planck en un metro por la velocidad de la luz en metros, te va a dar este resultado, que es 1.854.912 más 52 ceros detrás. O sea, es un número muy grande. Vale, pues esa es la cantidad de veces que la luz avanza un píxel en un segundo, ¿vale? Ahora vamos, si esas brusquedades, cada vez que la luz avanza un píxel, es todo el movimiento que pueda haber en el universo, pues no hay nada moviéndose más rápido que la luz. Entonces, si dividiéramos esas brusquedades como si fueran fotogramas de un vídeo, veríamos, en cada fotograma, veríamos el universo
y en el siguiente fotograma veríamos que la luz del universo se habría movido un píxel. Y en el siguiente fotograma veríamos que la luz se ha vuelto a mover otro píxel. Porque avanza un píxel por fotograma. Entonces, para nosotros, los fotogramas de la realidad van a esa velocidad, ¿vale? La luz para nosotros se mueve a 1.854.912 seguido de 52 ceros de píxeles de longitudes de Planck por segundo, ¿vale? Esos son los FPS de la realidad, ¿vale? La realidad tiene esa cantidad de FPS, es una burrada. Ahora, parémonos a analizar esto. La luz es el único objeto, el fotón de la luz, es el único objeto que se mueve a esa velocidad que acabamos de medir, que sería un fotograma por cada iteración. O sea, perdón, un píxel sería un píxel por cada fotograma, ¿vale? Por cada iteración. Le llamo iteración porque estoy enfocando la realidad como si fuera un dataset, ¿vale? Un set de datos que representa el espacio, ¿vale? Que es donde está toda la información del espacio, estamos las personas, están las partículas todas, ¿vale? Eso es un dataset, un set de datos, ¿vale? Que es procesado por unas reglas, que serían las reglas de la física, ¿vale? Que serían el equivalente a un algoritmo. Esas reglas serían el equivalente a un algoritmo, ¿vale? Entonces, el dataset espacio es procesado por las reglas, las leyes de la física, las reglas del algoritmo, con esa frecuencia de los FPS, que sería el tiempo, que sería la velocidad a la que está avanzando el proceso, ¿vale? Las iteraciones. Es que en programación son iteraciones sobre un elemento que tiene elementos dentro y los iteras, aplicándoles las reglas, ¿vale? Que en este caso serían las leyes de la física. Pongamos que al algoritmo le das el dataset espacio y lo itera, ¿vale? Lo itera significa que va cogiendo todos sus elementos y les va aplicando las leyes de la física uno a uno, ¿vale? Cuando ha hecho eso, devuelve el resultado, que es el dataset cambiado con esas reglas aplicadas, ¿vale? Cada vez que hace una iteración, cada vez que coge un dataset, lo modifica y lo devuelve, para nosotros es un fotograma. Pues son dos momentos de la misma información donde ha sido modificada por unas reglas, ¿vale? Y se suceden, como los fotogramas. E implican movimiento, ya que hay cambios entre un fotograma y otro, ¿ok? Entonces, cada vez que se produzca ese intercambio de información entre las leyes de la física y el espacio, lo vamos a llamar iteración. Para que las cosas cambien de posición y tú sientas que hay movimiento, sientas que te mueves, yo vea que estoy hablando, que mis labios se mueven, hay cambios de posición de elementos, que en este caso son partículas, ¿vale? Cada partícula tiene atributos, uno de esos atributos es su posición. Hay más atributos, como por ejemplo las fuerzas que está recibiendo por uno y otro lado, etcétera, cargas y demás movidas, ¿vale? Todo eso serían atributos de la partícula. Esos atributos los utiliza para interactuar con las otras partículas, ¿vale? Entonces, en esas brusquedades, que estamos llamando fotogramas, ¿vale? Como la revista Fotogramas, igual. En esas brusquedades, en esos fotogramas, o en esas iteraciones, que se producen cambios, no se producen cambios en todo de la misma forma, quiero decir. La luz en cada uno se está moviendo, la luz se mueve por defecto. La luz es una fija, tiene una velocidad fija y no necesita un proceso previo para moverse, no necesita una excusa, como la materia. O sea, la luz en cada iteración, en cada fotograma, está avanzando un píxel, que es la velocidad máxima. Eso está pasando, eso es una constante, está pasando todo el tiempo, ¿vale? Mientras no se encuentre con obstáculos ni nada, evidentemente, eso es una constante. En cambio, las partículas que tienen masa, necesitan una excusa para moverse, necesitan procesar excusas, ¿vale? Necesitan energía para moverse. Y eso son excusas que procesan para moverse, es un proceso que requieren, no se mueven por defecto como la luz. Entonces, hay muchas iteraciones donde la luz, como siempre, se está moviendo, avanzando su píxel en cada una de ellas. Sin embargo,
El resto de partículas con masa no, están quietas, en su lugar, en su ubicación, ¿vale? En su zona, en su píxel, ahí, están puestas y no se están moviendo mientras la luz lo hace. Lo que están haciendo es interactuar entre ellas con sus atributos. Esta partícula está aquí, tiene otra partícula al lado y están interactuando con sus atributos, cambiando cargas, cambiando lugares, lo que sea. Están interactuando, ¿vale? En cambio, cuando una partícula se está moviendo, está cambiando en una iteración, en una de esas brusquedades. Si la partícula está cambiando de este píxel al siguiente, está avanzando, en esa iteración concreta, en esa brusquedad concreta del universo, en ese momento concreto más pequeño que existe, en ese fotograma, esa partícula no ha interactuado con nadie. Esa partícula solo se ha clonado, por así decirlo, en la posición de delante. Porque es que ni siquiera ha avanzado hacia ella. Si esa partícula avanzara hacia la posición delantera, eso implicaría romper la longitud de Planck. Pues para avanzar a la posición delantera, tendría que recorrer la longitud de Planck. Y recorrer la longitud de Planck implica dividirla. Implica que en algún momento estás en un cuarto de la longitud de Planck. Has recorrido un cuarto. En algún momento estás en la mitad. Si la recorres, la divides. Significaría que es divisible. Significaría que hay algo más pequeño que la longitud de Planck. En cambio, como no lo hay, no avanza. Cuando una partícula se mueve, no avanza, sino que se clona delante, ¿vale? Ocupa la posición delantera, pero no lo hace avanzando. Aparece ahí. En la siguiente iteración, la partícula aparece en su nueva posición. Es como si estuviera congelada en el tiempo, ya que nada le ha afectado. Y no ha interferido con nadie. Cuando se ha movido, no se ha relacionado con nadie, no ha intercambiado datos con nadie, porque es la misma, no ha intercambiado datos, ya lo hemos explicado, es la misma aquí que aquí. Al no haber interferido con nadie, en esa iteración esa partícula no existe para el resto. Esa partícula existirá para el resto en la siguiente iteración, cuando ya tenga su posición definida y pueda interactuar con las de al lado, cuando haya dejado de moverse. Cuando haya dejado de moverse y tenga una posición definida, en la siguiente iteración, en el siguiente fotograma, esa partícula puede empezar a intercambiar información con las partículas que tenga al lado. Cuando en iteraciones posteriores vuelva a cambiar de posición, será otra iteración perdida. Será otro momento en el que esa partícula no se ha relacionado con nadie. Lo único que ha hecho es cambiar de posición. Con lo cual, cada vez que las partículas cambian de posición, no se relacionan con las de al lado. Solo están clonándose delante. Cuantas más veces hagan eso, menos veces van a interactuar con las demás. Cuando vas muy deprisa, aunque no vayas a la velocidad de la luz, como te estás moviendo más veces, si tú vas en una nave, por ejemplo, a una velocidad muy alta, que sea la mitad de la velocidad de la luz, por ejemplo, tus partículas están cambiando de posición muy a menudo. Mucho más que las de una persona que está en la Tierra. Cada vez que cambian de posición, no están interactuando con nada, solo están cambiando de posición. Entonces tú, en esa nave, vas a experimentar menos tiempo que una persona que esté en la Tierra, y vas a envejecer menos también. Porque tus partículas, en lugar de estar relacionándose y haciéndote envejecer, y haciendo que pienses y tengas conciencia de que estás ahí, simplemente están moviéndose para adelante, una iteración tras otra. Y mientras están haciendo eso, no pueden comunicar información entre ellas. Y mientras no comuniquen información entre ellas y solo avancen y no interactúen entre ellas, tus partículas nunca harán que existas, nunca vas a pensar. Tu cerebro, para pensar, necesita interacciones de partículas. Si tus partículas lo único que están haciendo es avanzar, si en cada fotograma lo único que hacen es avanzar, ¿en qué fotogramas piensas? ¿En qué fotogramas se mueven las partículas de forma que procesen un pensamiento para ti? Nunca lo harían. Estarías todo el rato avanzando en esa nave a la velocidad de la luz. Para que tú pudieras procesar pensamientos y tus partículas hagan cosas, tendrías que reducir la velocidad. Y cuanto más la redujeras, más podrían interactuar tus partículas.
pues dispondrían de más iteraciones para interactuar. Iteraciones donde están quietas y puedan interactuar. Pero si nunca tienen una iteración donde estén quietas en una posición y están siempre cambiando de posición, si toda la información que hace ese algoritmo es cambios de posición, ahí no hay vida, no hay inteligencia, no hay envejecimiento, no hay nada. No hay percepción, no hay nada, no hay ni siquiera cambios en esa materia, pues esa materia se está clonando todo el rato en delante, 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 delante. Pero es la misma materia, con la misma forma. Entonces, para que nos sintamos vivos, para que sintamos que el tiempo pasa y que existimos, etc., necesitamos, paradójicamente, para sentir que las cosas pasan, paradójicamente necesitamos pararnos. Pues si nos movemos muy rápido, pasan menos cosas, realmente. Por eso la velocidad está relacionada con nuestra percepción del tiempo, no con el tiempo en sí. Porque el tiempo real son las iteraciones que hace esos fotogramas, las iteraciones que hace ese algoritmo, entre comillas, que serían las leyes de la física, o no sé, las iteraciones de ese algoritmo, cada vez que un fotograma cambia a otro. ¿Vale? Ahora voy a explicar por qué, según esto, por qué leches nunca se puede pillar a la luz, y por qué leches la luz siempre se aleja a la misma velocidad de ti. Da igual que vayas a 100.000 kilómetros por segundo. Entonces, si tú fueras a esa velocidad, a 100.000 kilómetros por segundo, aún así, verías cómo la luz se aleja de ti a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, casi, son 297, no sé. Andaba cerca de 300.000. El caso es que da igual a la velocidad que tú vayas. Tú podrías ir a 100.000 kilómetros por segundo y la luz se alejaría de ti siempre a la misma velocidad, a 200 y pico mil. ¿Por qué? Mira, os voy a explicar por qué. Si tú vas a 100.000, como si vas a 5 kilómetros por hora, da igual que vayas a 5 por hora que si vas a 100.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Porque en algún momento vas a tener que gastar energía. Vas a tener que usar energía para moverte, porque no eres luz. Necesitas una excusa para moverte, ¿vale? Cuando en una iteración, en lugar de aparecer en el píxel siguiente, lo que hagas sea procesar energía. Porque si quieres moverte necesitas procesar energía. Entonces no puedes usar todos los fotogramas para avanzar. No puedes usar todas las iteraciones para avanzar. Necesitas procesar energía, porque si estás avanzando, las partículas no están interactuando, están avanzando. Entonces, como tú no avanzas por defecto, como la luz, en el momento en el que necesites energía, aunque la tengas, cuando la vayas a usar, aunque tengas toda la energía del universo, en el momento que la vayas a usar, en ese fotograma, tu nave no está avanzando, tu nave está quieta. Y en el siguiente también está quieta, y en el siguiente también está quieta. ¿Por qué? Porque esos fotogramas se están usando para procesar la energía que necesitas para moverte. Se están usando para buscar la excusa que necesitas para avanzar al siguiente píxel. Y mientras tú estabas fotograma a fotograma, iteración tras iteración, procesando la energía, la luz estaba usando esos mismos fotogramas donde tu nave estaba totalmente quieta, procesando energía. La luz no estaba quieta, la luz estaba alejándose. En cada fotograma un píxel, en cada fotograma un píxel. Un píxel por fotograma. Esa es la velocidad de la luz, la velocidad máxima. Y se estaba alejando de ti a la velocidad máxima, mientras tú estabas usando energía. Siempre que necesites usar energía, vas a parar. Aunque no lo percibas, aunque te estés moviendo a 100.000 kilómetros por segundo, en tu percepción, ¿tú te estás moviendo a 100.000 kilómetros por segundo? Sí. Pero es que eso está dividido en fotogramas muy chiquitines. Y no te puedes mover en todos ellos un píxel. Porque si lo hicieras serías la luz, te moverías a la velocidad de la luz. Y eso no puede pasar. Porque necesitas energía para moverte. Entonces, no vas a estar moviéndote un píxel en todos. Entonces, si tus partículas interactúan, significa que no se están avanzando para adelante, no se están moviendo, están interactuando entre ellas. Y si interactúan entre ellas y no se mueven, la luz se aleja de ti al máximo de velocidad. Y da igual que vayas a 1 kilómetro por hora, que vayas a casi la velocidad de la luz.
en el momento en el que en todos los fotogramas te detengas a usar energía, se va a ir a la máxima velocidad de ti, siempre, a la misma, a esa fija, a su velocidad fija. La luz se aleja de todos los objetos, o se mueve con respecto a todos los objetos a la misma velocidad. Porque todos los objetos, cuando se perciben, están quietos. Todo está quieto. Toda tu consciencia, incluso las partículas que te componen, las estás percibiendo en su momento de colapso, cuando no se están moviendo, cuando están en un sitio fijas, que es cuando dicen que colapsa la función de onda, ¿vale? Porque cuando interactúa, cuando una partícula está en una posición y puede interactuar con la de al lado, es cuando tú percibes vida. Es cuando tu cerebro piensa, es cuando tú existes, cuando es el tiempo en el que tú estás. En cambio, cada vez que la partícula cambia de posición, no percibes vida. Entonces, paradójicamente, toda tu vida has estado quieto, ¿vale? Todo el tiempo que has estado consciente has estado quieto. Y el movimiento que hay es un recuerdo. Son movimientos que tú percibes después de esa quietud. Cuando la partícula está quieta, ya en su sitio, e interactúa, en ese momento tu cerebro percibe todos los movimientos, todos los cambios de posición, etcétera, pero no se están produciendo en directo. Es como si tuvieras una grabación ahí. Realmente, tu consciencia solo funciona en estado de quietud. Si una partícula está cambiando de posición, no funciona. Entonces, mientras tú te vas desplazando en un coche, hay muchas iteraciones donde no estás funcionando. Simplemente estás cambiando de posición, ¿vale? Tú solo funcionas en el momento en el que la posición está fijada. ¿Qué pasa? Que como es tan bestia y tantas divisiones pequeñitas, parece fluido. Y no te das cuenta. Es más, tú podrías estar con tus partículas sincronizadas, completamente sincronizadas, durante millones de años, y en cuanto se desincronizaran y empezaran a interactuar entre ellas, tú dirías, hostia, y pensarías que no ha pasado el tiempo. Para ti sería instantáneo, como si yo hago aquí, toco algo y al momento instantáneo. Pero han pasado millones de años. Millones de años donde tú ni has envejecido, es como si no existieras en ese tiempo. Pero no es que no existieras, no es que haya un tiempo distinto para ti o para mí, no, es que tus partículas estaban sincronizadas, no estaban interactuando. Entonces es imposible que pase nada en ellas, es imposible que envejezcas, es imposible que pase nada. Es como una estatua ahí forever hasta que se desincronicen y vuelva a la vida. ¿Vale? Eso es lo que explica que cuando estás a una velocidad, el tiempo te afecte de una forma que cuando estás a otra. Y el tiempo que contamos es el tiempo que hemos existido quietos. Pero el universo no tiene ese tiempo. Ha habido más fotogramas de los que podemos contar. Ha habido más fotogramas de los que podemos percibir. Pues son fotogramas de movimiento. Y cuanto más movimiento había, menos comunicación había entre las partículas. Las partículas, imaginaos ahora por un momento que todas las partículas se están moviendo a la vez durante millones de años de iteraciones. Y no interactúan nunca en esos millones de años. Todo ese tiempo no iba a quedar registrado en nuestros registros del tiempo. Pues en nuestro registro del tiempo solo queda registrado lo que interactúa. Lo que, por así decirlo, existe. Pues si algo no interactúa, no existe para nadie. Si hay por ahí una partícula solitaria que no interactúa con ninguna, para mí no existe y para nada del sistema existe. Es como si no existiera esa partícula. Mientras algo no está interactuando, no está en el tiempo, realmente. Entonces, cuando las cosas se están moviendo, en lugar de interactuar, no están en el tiempo. Con la gravedad es lo mismo. La gravedad reduce la capacidad de las partículas de interactuar entre ellas. Cuando la gravedad es extrema, las partículas están quietas, aplastadas y quietas, como atadas, como si la gravedad fuera cemento, y no pueden moverse. Y si no pueden moverse por la gravedad, ocurre lo mismo que cuando no pueden moverse entre ellas por la velocidad, cuando están sincronizadas. Da igual que se sincronicen por un motivo o por otro. Si están sincronizadas y no pueden interactuar, no pueden intercambiar información entre ellas, ese sistema de partículas está congelado en el tiempo. Eso pasa en los agujeros negros, pasa con la velocidad. Si te acercas a un agujero negro, cuanto más cerca estés,
más sincronizadas estarán tus partículas con la gravedad del agujero negro, pues el agujero negro tira de ellas. Con más fuerza tire, en más iteraciones, en más fotogramas, estarán haciendo lo mismo, apuntando para allá. En esas iteraciones donde están recibiendo esa influencia y haciendo lo mismo, pues están respondiendo a esa influencia todas a la vez. No están entre ellas haciendo nada, no están interactuando entre ellas de ningún modo. Entonces, en ese fotograma no existes, ¿vale? Entonces, si tú te fueras cerca de un agujero negro, pasaría lo mismo que si vas en una nave a mucha velocidad. Y es que para ti el tiempo pasaría de otra forma. No significa que el tiempo pase de otra forma, significa que a tu materia le afecta de otra forma. Pero el tiempo pasa igual para todo. Lo que pasa es que luego tú volverías a la Tierra y para ti han pasado 2 años y para los de la Tierra 20. Pero realmente el tiempo real no es ni el tuyo ni el de la Tierra. El tiempo real es la suma de las iteraciones que percibes y las que no. Sería la suma de las iteraciones donde hay interacciones y de las iteraciones donde hay movimiento. Eso sería el tiempo real. Lo que pasa es que las iteraciones donde hay movimiento no quedan registradas en ningún sitio. Pues durante esa iteración la partícula no interactúa con nada. Es como si no existiera, es como si estuviera planeando un nuevo sitio donde aparecer. Y todavía no ha aparecido. Cuando hace un nuevo movimiento, para el resto aún no lo ha hecho. Para el resto lo ha hecho a la siguiente iteración, cuando ya ha encontrado el sitio. No cuando llega por primera vez, cuando aparece por primera vez ahí, cuando hace el movimiento, eso no vale. En ese momento no se relaciona con ninguna partícula. Y nada, ya para acabar, voy a decir lo que pienso del experimento de la doble rendija. Y es que es imposible sacar información de una partícula sin interferir con ella. No puedes sacarle información, no puedes saber si pasa o no pasa, si de alguna forma no interfieres con ella. Entonces, en el momento que tú le sacas la información y mides, como decís, que mides su paso, en ese momento la partícula, si se estuviera moviendo, si esa iteración fuera a ser un 1, si se fuera a poner delante, por ejemplo, ya no se puede mover, porque tiene que hablar contigo. Y para hablar contigo, para interactuar contigo de algún modo, no puede estar en movimiento, tiene que estar en una posición. Entonces, en ese experimento, medir si pasa o no pasa por un sitio, sería como si fuera una persona andando y la detienes y le dices, hola, ¿cómo te va? Y le sacas información, un poco de información, hablas con él un poco, y luego le dices, venga, hasta luego, y sigues su camino. Pues la interacción no es compatible con el movimiento. Y yo creo que esa es la clave de todo. Que la interacción y el movimiento no son compatibles. Se van turnando. Y bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo. No os quiero taladrar más con mi teoría de las iteraciones. Pienso que un algoritmo está procesando el dataset de el espacio a esa velocidad de burrada de FPS. Y nada, que vaya bien la cosa, ¿eh? Un saludo a todo el mundo, a cuidarse.